Hola, ¿cómo estás, querido amigo, querida amiga, hermano, hermana que me escuchas? Aquí seguimos para compartir este viaje por este maravilloso mundo de la Biblia a fin de saber cómo prepararnos para la segunda venida de Jesús. Y estamos estudiando este fascinante mensaje, el mensaje de los tres ángeles, y estamos en el segundo, que habla de la caída de Babilonia. Hemos identificado ya a Babilonia, este poder que históricamente fue el imperio babilónico que persiguió al pueblo de Dios del pasado. Luego hablamos de la aparición de este poder desde el punto de vista histórico en la Roma pagana, que también persiguió al pueblo de Dios, a la Iglesia, durante los 300 primeros siglos del cristianismo. Y luego también identificamos a este poder como la Babilonia mística o espiritual, en la figura de esa fatídica unión de la Iglesia con el Estado que dio origen al catolicismo romano. Y como resultado de eso también hablamos del accionar de este poder, rastreando lo que este poder haría a través de los siglos, de ese gran periodo de supremacía de 1260 años que tendría, y en el cual se cambiarían grandes verdades de la palabra de Dios, porque habría un pisoteo de la verdad, se echaría el santuario por tierra, se quitaría el continuo y todo lo que ya hemos explicado en algún material anterior. Hoy quiero que nos centremos nuevamente en el capítulo 14, versículo 8 de Apocalipsis, porque allí la palabra de Dios nos dice que este poder llamado Babilonia, dice, Babilonia, la gran ciudad, ha hecho beber a todas las naciones del vino del furor de su fornicación. Vamos a hablar un poco más acerca de esto, de qué manera Babilonia ha hecho beber a todas las naciones del vino del furor de su fornicación. De hecho, el mismo capítulo 14 del libro, el mismo libro de Apocalipsis, un poco más adelante, en el capítulo 18 de Apocalipsis, dice en el versículo 3, todas las naciones han bebido del vino del furor de su fornicación, y los reyes de la tierra han fornicado con ella, y los mercaderes de la tierra se han enriquecido de la potencia de sus deleites. ¿Cuál es ese vino que ha embriagado al mundo, que ha llevado a falsos conceptos, a falsas enseñanzas? ¿Cuál es ese vino? Para poder identificar el vino de Babilonia, primero tenemos que identificar de dónde viene el error, de dónde viene la falsedad. En el Evangelio de San Juan, en el capítulo 8, versículo 44, encontramos que Jesús dice lo siguiente: vosotros sois de vuestro padre el diablo, y los deseos de vuestro padre queréis hacer. Él ha sido homicida desde el principio, y no ha permanecido en la verdad, porque no hay verdad en él. Cuando habla mentira, de lo suyo habla, porque es mentiroso y padre de la mentira. Queridos amigos, en primer lugar, el autor del engaño, de la mentira, es el gran oponente de Dios, el gran enemigo de Dios, Satanás. Él es el padre de la mentira. Así que aquí hay un gran conflicto entre la verdad y el error, entre la verdadera adoración y la falsa adoración. El conflicto es finalmente a quién le vamos a creer. ¿Le vamos a creer al Dios de verdad o al falsificador de la verdad, que es Satanás? También se nos dice en el mismo libro de Génesis, en el capítulo 3 de Génesis, versículos 1 en adelante, que frente a lo que Dios le había dicho a los seres humanos, Satanás se presenta para falsificar las enseñanzas de Dios. Fijaros que Dios, nos dice la palabra de Dios en Génesis, le dice al ser humano que lo pone en el jardín del Edén para labrarlo y para guardarlo. Y le da todo el jardín del Edén, le da este vasto mundo lleno de bendiciones para que lo disfrutara, pero lo advierte del peligro de consumir del árbol de la ciencia del bien y del mal, porque eso le acarrearía la muerte. El día que de él comieres, ciertamente morirás. Pero cuando el enemigo de Dios, hablando a través de una serpiente, en la primera mención que encontramos en la Biblia de podríamos decir, de una sesión espiritista donde aparece un medium, ¿sí? Porque la serpiente es un animal, pero Satanás hablará a través de la serpiente para inducir a Eva y a Adán al error. Aquí encontramos que él desmiente lo que Dios dice. Primero le pregunta a Eva si Dios le ha prohibido consumir de todo lo que hay en el huerto. Y Eva le dice que no, solo del árbol de la ciencia del bien y del mal. Y él dice que Dios es egoísta porque no quiere que consuman de ese árbol, porque finalmente iban a conocer el bien y el mal. Y le dice algo tremendo. Dios había dicho claramente: el día que de él comiereis, ciertamente moriréis. O sea, Dios dijo que el ser humano era mortal, no inmortal. Pero el enemigo de Dios dirá claramente a Eva: no moriréis. Así que encontramos aquí
¿Dónde empieza el vino de Babilonia? Permitidme que me detenga un poco en este tema porque me parece de suma importancia. La palabra de Dios, queridos amigos, queridos hermanos, enseña que el ser humano es mortal, no inmortal. Una de las enseñanzas de Babilonia, de la Babilonia histórica, de esa Babilonia del imperio babilónico, fue la inmortalidad del alma. De hecho, los egipcios la tomaron de los babilonios y luego los griegos de los egipcios. Pero el concepto de que el alma es inmortal, de que hay un alma inmortal, de que sobrevivimos a la muerte de alguna manera, surge en Babilonia. En el libro del profeta Ezequiel, en el capítulo 8, versículo 14, encontramos una escena sumamente llamativa que muestra cómo el culto a los muertos y el concepto de la inmortalidad del alma se había introducido por la influencia de Babilonia en el pueblo de Israel, en el pueblo de Dios. El versículo 18 de Ezequiel, el versículo 14 de Ezequiel 8 dice: y me llevó, un ser celestial que aparece aquí, a la entrada de la puerta de la casa de Jehová, al templo, que está al norte, y aquí mujeres que allí estaban sentadas endechando a Tamuz. Tamuz era uno de los dioses del panteón babilónico, casado con Ishtar, un dios que supuestamente moría y volvía a la vida. Volvía a la vida cuando Ishtar descendía al mundo de los muertos, a la morada de los muertos, para traer nuevamente a la vida a Tamuz. En Babilonia se creía que los muertos iban a un lugar donde sus almas continuaban vivas y esas almas podían emerger nuevamente a la tierra. Esto se basaba en este concepto de que Ishtar iba en busca de Tamuz, del alma inmortal de Tamuz, y lo hacía emerger nuevamente. Así que el concepto de la inmortalidad del alma, de la vida posterior a la muerte, surge en Babilonia. Aquí nosotros encontramos un aspecto muy importante del vino de Babilonia, que es el concepto de la inmortalidad del alma. Mira, si el alma realmente es inmortal, muchas de las enseñanzas de Babilonia son ciertas. El culto a María, el culto a los santos, la veneración aún de los difuntos, la misa de difuntos, todo esto podría ser cierto. Pero es que la Biblia no enseña que el alma es inmortal, no enseña que hay almas inmortales. Cuando nosotros rastreamos la Biblia, por ejemplo en Eclesiastés capítulo 9, el versículo 5, dice: los que viven saben que han de morir, pero los muertos nada saben, ni tienen más paga porque su memoria es puesta en olvido. En Salmo 115, versículo 17, dice: no alabarán los muertos a Jehová, ni cuantos descienden al silencio. Y el Salmo 146, versículo 4, dice que cuando un ser humano muere, sale su espíritu, que es la energía de vida, el cuerpo torna a la tierra y en ese día perecen todos los pensamientos del ser humano. Job capítulo 14, versículo 21 dice que si una persona muere, no sabe lo que ocurre en la tierra, no se entera de lo que acontece en su familia y a su alrededor, porque su memoria ha sido puesta en olvido, porque ya no existe. Job 14, 21 dice: sus hijos tendrán honores, pero él no los sabrá, o serán humillados y no entenderá de ellos. Y en el mismo capítulo, Job 14, 10, dice: mas el hombre morirá y será cortado, perecerá el hombre, ¿y dónde estará él? O como el Salmo 6, versículo 5, que dice: en la muerte no hay memoria de ti, en el Seol, ¿quién te alabará? Así que la Biblia es categórica al enseñar que cuando nosotros morimos, morimos. Biológicamente no existimos, nuestra memoria es puesta en olvido y no vamos a ningún lugar especial, salvo al sepulcro, al lugar donde nuestro cuerpo descansa, hasta el momento de la venida de Jesús. El Salmo 88, versículo 10 al 12 dice: ¿manifestarás tus maravillas a los muertos? ¿Se levantarán los muertos para alabarte? ¿Será contada en el sepulcro tu misericordia o tu verdad en el Abadón? ¿Serán reconocidas en las tinieblas tus maravillas y tu justicia en la tierra del olvido? Y la respuesta es no, porque los muertos nada saben, porque su memoria es puesta en olvido. O como dice el Salmo 39, ¿qué provecho hay en mi muerte cuando descienda a la sepultura? ¿Te alabaré en el polvo? ¿Anunciaré tu verdad? Así que la Biblia es enfática en este sentido.
Los muertos van al polvo, no van al cielo, ni al infierno, ni al purgatorio. El profeta Isaías, en el capítulo 38, versículos 18 y 19, dice: porque el Seol no te exaltará, ni te alabará la muerte, ni los que descienden al sepulcro esperarán tu verdad. El que vive, éste te dará alabanza, como yo hoy. El Padre hará notoria la verdad a los hijos. Y Eclesiastés 12:7 dice: y el polvo vuelva a la tierra, y el hálito de vida vuelva a Dios que lo dio. Así, queridos amigos, la Biblia no enseña que los muertos siguen vivos. La Biblia, al contrario, dice que todas las almas perecemos. Ezequiel capítulo 18, el versículo 4, nos dice que todas las almas mueren, porque todos somos pecadores, y el alma es el ser en su totalidad. Cuando un ser humano muere, muere completamente. No hay una supervivencia de un alma inmortal. El mismo Jesús comparó la muerte simplemente con un sueño. En el capítulo 11 del Evangelio de San Juan, cuando va a visitar a Lázaro para resucitarlo, dice que va a despertar a Lázaro. Los discípulos creían que hablaba del sueño, pero Jesús le dice: no, Lázaro ha muerto. Pero es que Jesús compara la muerte con un sueño. La muerte es dormir. Por eso San Pablo, cuando habla de la muerte en 1 Tesalonicenses 4, dice que los que durmieron en Cristo, los que durmieron, porque cuando uno muere entra en un profundo sueño, del cual despierta, como lo dice 1 Tesalonicenses 4, en la segunda venida de Jesús. No recibimos la inmortalidad porque nacemos, o simplemente por existir. 1 Corintios 15 es categórica al decir que cuando venga Jesús, lo corruptible será vestido de incorrupción, y lo mortal será vestido de inmortalidad. Así que los muertos mueren. No hay supervivencia de ningún ente inmaterial luego de la muerte. Dormimos hasta la venida de Jesús. Y cuando venga Jesús, como dice el Evangelio de Juan, capítulo 5, versículos 28 y 29, los que están en los sepulcros oirán la voz del Hijo de Dios y resucitarán. Ahí seremos inmortales, y no antes. Por lo tanto, un gran error de Babilonia, parte de ese vino embriagador de Babilonia, es el concepto de la inmortalidad del alma. Porque este concepto de la inmortalidad del alma permite el culto a los muertos. El culto a los muertos, ya sea porque se le rinde culto a los santos que están muertos, a la bienaventurada Madre de Jesús que está muerto, las misas por los difuntos que están muertos, los sufragios por las almas que están supuestamente en el purgatorio porque están muertos. Pero favorece también una enseñanza horrible, tremenda, que es la de que las personas que han muerto sin estar en la gracia de Dios, por haber pecado y no haberse arrepentido a tiempo, o no haber sido bautizados, o no morir totalmente en la gracia de Dios, sufren las penas de un infierno de fuego eterno. Qué terrible es presentar a Dios como alguien que castiga durante siglos y siglos y siglos a una persona por sus faltas y sus errores en un horrendo lago de fuego. La Biblia presenta en el libro de Apocalipsis un lago de fuego como un símbolo de la capacidad que tiene Dios para aniquilar completamente al autor del pecado y a aquellos que se hayan identificado con el autor del pecado. Pero Dios no es un Dios que durante siglos está quemando a almas desencarnadas por sus pecados. Así que parte del vino de Babilonia es enseñar la doctrina de la inmortalidad del alma, que ha traído un culto ajeno a la voluntad de Dios, el culto a María, el culto a los santos, la misa por los difuntos, el concepto del cielo, del infierno y del purgatorio. Querido amigo, la Biblia es la verdad, y la Biblia dice claramente que esto es el vino de Babilonia. Y si quieres estar preparado para la venida de Jesús, acepta la inmortalidad, no que una denominación te quiere presentar, sino la inmortalidad que Dios te ofrece creyendo en Jesús como tu único y suficiente Salvador personal, como tu único intercesor. Acéptalo, cree en Él y serás totalmente inmortal cuando tú resucites en la segunda venida de Jesús. Que Dios te bendiga.